No, me da lo mismo. Ya, voy a pasarles una materia para terminar la unidad de poesía y vanguardias y esas cosas que hemos estado viendo. También les voy a mandar el libro a la tarde por el mail, pero la prueba va a ser como el 5 de octubre, así tienen harto tiempo todavía para que esta semana igual descansen y no estén leyendo ni nada. ¿Ya? Pero igual se los mando por si quieren leer. Ustedes ven. ¿Ya? Es cortito, igual son como 130 páginas, no es una cuestión así muy, muy larga. ¿Es chica la letra? No, a ver qué está, espérate. Yo tengo, va, en PDF. Es normal, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ve estica, pero porque está muy estica la página. Pero es normal. ¿Ya? El año de la ballena, vamos a leer. Ya, estábamos viendo las vanguardias, que se acuerdan son estos poemas medio extraños que habíamos estado viendo, que cambiaban la forma, cambiaban los temas, los hacían menos serios, etc. ¿Ya? La poesía desde siempre ha sido una herramienta para expresar emociones y sentimientos, ¿ya? Para las personas desde siempre. O sea, es increíble la cantidad de tiempo en la que los seres humanos han escrito poesía, a pesar de que uno lo ve como algo lejano, quizás, como que uno no lee poesía generalmente, pero por algo ha durado todo el tiempo que ha durado. Y ha ido mutando, porque ahora uno igual escucha música, por ejemplo, ¿cierto? La música es una expresión similar a la poesía. Entonces, igual de una forma u otra todos escuchamos y conversamos en eso, ¿ya? Las letras de las canciones, el rap sobre todo, tiene mucho que ver con la poesía. ¿En serio? Sí, pues porque usan también versos, estrofas, usan las rimas para poder darle el ritmo. Sí, 4 compases. Sí, pues. Ya, entonces la poesía es lo mismo, también usaban distintas metodologías, cantidades de sílabas por verso, las rimas para darle un ritmo y al momento de relatarlo, de recitarlo, perdón, que tuviera ritmo y sí, pudiera aprender. ¿Ya? La poesía siempre ha buscado y expresar la belleza, ¿ya? Una búsqueda por la belleza, por acceder a distintas realidades, porque supone como que los tipos como que eran muy engrupidos con la poesía, trataban de buscar como lo misterioso y místico de la humanidad a través de eso, como que creían que se inspiraban a través de las musas y veían cosas más allá de lo que uno podría ver normalmente. Entonces crean mundo a través de la palabra y expresar la interioridad y la profundidad de los seres humanos. El problema con la poesía a lo largo del tiempo, y con toda la arte en general, es que suele ser muy elitista. ¿Qué quiere decir que es elitista? Que corresponde solamente a las clases sociales más altas. ¿Ya? ¿Y esto por qué se da? Porque la poesía como que tenían que tener educación para poder escribir y leer poesía a lo largo de la historia, ¿ya? Y por mucho tiempo la educación solamente fue para la gente que tenía más dinero y no para los demás. Hoy día mismo, como siempre les digo, o sea, la educación sigue siendo elitista porque acá en Chile, por ejemplo, como es privada, como hay educación privada y educación pública, los que pueden acceder a la educación privada y que quizás es mejor educación, a las universidades también, son gente que tiene dinero. ¿Ya? Es muy difícil para las personas sin dinero acceder al mismo nivel de educación que las otras personas. ¿Ya? Entonces, a pesar de que dicen como ya si tú te esfuerzas igual puedes lograrlo, sí, claro, pero es mucho más difícil. Entonces no es justa la competencia. ¿Ya? Y por lo tanto, la poesía fue siempre una expresión de las culturas de los grupos hegemónicos. Hegemónicos son los que tienen el poder. En general, los que más tienen el poder a lo largo de la historia humana son los hombres blancos, ¿cierto? Sí. ¿Ya? O sea, la Obvio. mujer empezó Cierto. a educarse, a poder entrar a la educación Universidad. y a la universidad a principios del siglo pasado recién. O sea, estamos hablando de 19 o 20 siglos en los que la mujer no se pudo educar. ¿Ya? O Los tenían que hacerlo siglos como... eran, ¿Siglo? siglos eran 100 100 años. años, sí. Entonces, o sea, hasta 1900 y tanto la mujer no se podía educar. Y los negros tampoco, la gente de pueblos indígenas tampoco. Entonces, ¿quiénes tenían acceso y por lo tanto podían expresar esta educación? Los hombres blancos, en general. ¿Ya?
Entonces, eso excluye a voces de mujeres, de la poesía en general, históricamente hablando, a las voces de disidencias sexuales también. Las disidencias sexuales son todas las personas que no son heterosexuales, lo que Ah, sexuales, lesbianas, pansexuales, para que hablar de la gente trans, ya que recién ¿que hoy era está pan? viendo algo. ¿Qué? ¿Que era pansexual? Pansexual es como que se supone que le puede gustar cualquier persona sin importar su género. Es como los bisexuales, pero es como Ah. más amplio. Como me da lo ¿Hasta mismo una qué piedra? género es. No, pues persona. Yo pensaba que los Ah, transexuales eran los que se vestían. Por No. ejemplo, esos un son los hombre se vestía travestis. como mujer. Ah, ahí está. Claro, es que Me confundo siempre con eso. hay harto ahí discusiones. Igual se están como renombrando las cosas porque por mucho tiempo era como una ofensa. Decirle travesti a alguien era una ofensa. Entonces ahora como que están los transformistas, que son los hombres que se visten de mujeres como para hacer un show, como los que actúan en cabarets o cosas por el estilo. Pero transexual es ya una persona que se identifica con el otro sexo. Entonces, por ejemplo, si yo me identificara como hombre, ¿Cómo? entonces soy transexual. ¿Ya? Y ahí hacen hartas cosas, se operan algunos, pero ahí depende también de los recursos, porque es súper caro hacer todo eso. Yo tengo una Operarse. amiga, un amigo ahora, que era mi amiga, vivía conmigo y ahora es amigo, Amigo, ¿sí? Y él está usando hormonas, por ejemplo. Es un proceso bien largo, pero hay también que es... comer pollo. No, se inyecta. Y es cuático igual el cambio, como que le empieza a salir pelo Mm. acá, se le Ah, pone más se ronca la inyecta él. voz. Sí, o sea, en el hospital, pero son Ah, como hormonas masculinas. Entonces se le empieza a yo pensé poner que se hacía mal. más grave la voz. Bueno, pero estas voces también quedan muy de lado, o sea, los gays recién como en los años 40 empezaron a aparecer más, y los transexuales recién ahora, y aún así los molestan un montón. Entonces, esas voces tampoco aparecen mucho en el arte y en la literatura. Las minorías étnicas como las indígenas, ¿cierto? Los negros, o las voces de clases sociales bajas. Y esas cosas son las que ahora se empiezan a aparecer un poco más en la actualidad. Y en el rap, por ejemplo, se usa mucho las voces de otras clases sociales, por ejemplo. Ya no estamos hablando de los cuicos necesariamente los que están expresándose, sino que son No, gente de la clase baja. por eso. Y eso es súper bacán, pues como que se abren esas Mm. puertas para poder escuchar a otras voces que tienen otros mensajes, porque siempre venimos escuchando los mismos mensajes de la misma gente, en el fondo. Yo escucho rap, Es bacán el rap, también me gusta. el freestyle. Sí, freestyle es hay que ser Freestyle. seco, o sea, Sí, es súper difícil. ¿Ya? Entonces, ese es el problema del arte y la poesía en general, que deja de lado todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, Pablo Neruda, que es uno de nuestros escritores más reconocidos, ¿ya? Igual es súper machista en su poesía. Tiene poesía política súper buena, pero su poesía romántica es muy machista. De hecho, hay un poema que aparece en una tipo biografía que se hizo él, una autobiografía, y es como habla claramente de que cometió una violación y lo hace como que fuera una gracia, ¿cachai? Entonces, esas cosas hay como que empezar a cambiarlas, y la poesía rupturista, que viene a romper con la poesía clásica, tiene estas voces, ¿ya? Entonces, habíamos visto las vanguardias, que son las primeras en romper como con lo clásico de la poesía, que son las que hemos visto, que rompen con la forma, ya no usan verso y estrofa necesariamente, rompen también con las temáticas, que hablan de cosas más cotidianas, comunes y corrientes, o se burlan de la poesía también y de lo serio y rebuscado que es. La antipoesía, que es la de Nicanor Parra, el hermano de Violeta Parra, que es chileno, que también lo que hace eso, es dedicarse principalmente a temas muy comunes y corrientes y ponerlos como en la poesía, cosa que antes no se hacía. Y las voces de mujeres son Ya las que... ¿Sí? dice la Martina que se le cayó el internet. Ya, no importa, yo escucha después voy como a una subir sábana. esta clase. Dile que la voy a subir para que la vea después en el video. ¿Ya? Mm. Y las voces de mujer. ¿Qué elementos son rupturistas entonces o vienen a romper con la poesía clásica? Creación de situaciones ridículas, por ejemplo, en la poesía dadaísta, que si se acuerdan, vimos un poema ese que decía que había que cortar un diario y pegarlo de cualquier forma. ¿Ya? Es como un poco ridículo o absurdo y se está burlando de la poesía en general.
un uso creativo del lenguaje más allá de las normas establecidas, es como salir de lo serio y formal y poder inventar palabras o hacer otras cosas así. La realidad que se percibe desde el inconsciente, como en la poesía surrealista, que les decía yo que a veces escribían como que se estaban quedando dormidos, escribían, o usaban mucho las drogas también, el opio, entre otras drogas, para irse como a sus voladas y escribir desde el inconsciente. Y volarse. Y Sí, volando se en la volaba un poesía. montón, se volaba un montón. Los poetas desde siempre se han volado mucho. Oh, está bien Terrible. saberlo. Cristóbal eres poeta. El Cristóbal es Perdón, poeta. Oye, Cristóbal, pero ¿Estáis no juegue, pues si estoy hablando de mi estáis Cristóbal. jugando? Qué falta de ¿cuándo de respeto. qué? Apareció un control. No, está Apareció un descargando Está control. Fornite. apagado. Está descargando apagado. Fornite, tía. Está descargando Dalo Fornite. vuelta. Mira, está apagado. Ya, Mira. está bien. Bueno, entonces también se incluye el lenguaje cotidiano, la burla y la ironía, ya para alejarse de esta búsqueda extrema de lo bello y lo rebuscado, entonces, como en la antipoesía, y se alejan de la estructura básica de la poesía como el verso, la rima y la estrofa, e incorporan más lo visual. Y vamos a ver unas figuras retóricas o figuras literarias, que es una forma de usar el lenguaje para escribir poesía. Y les voy a pasar algunas aquí, y para que después ustedes hagan una actividad en el libro, y con eso terminamos la unidad. ¿Ya? Las figuras retóricas pueden ser sonoras, o sea que se trata de cómo suena la frase o el verso, como la paronomasia. La paronomasia es una reiteración de sonidos semejantes pero con significados distintos. Por ejemplo, en esta parte del poema de Sor Juana Inés de la Cruz dice: ¿o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por pagar o el que paga por pecar? Entonces, estas palabras suenan un poco similar, peca, paga, paga, peca, pero los significados son distintos. Pero hacen repetir un sonido dentro del poema. Esa es una. El nombre es extraño, ya no es necesario tampoco que se lo memoricen. Hay miles de figuras literarias y hay algunas muy, muy complicadas. Es como que entiendan que existen dentro del lenguaje poético, pero no es necesario que se la aprendan. ¿Ya? Así que, paronomasia. También existen figuras morfosintácticas, que quiere decir que cambian la estructura de las palabras. ¿Ya? La anáfora es una repetición, es súper simple, ¿eh? Esta es repetir una palabra o varias palabras al inicio de un verso o de estrofas. Por ejemplo, un día seré libre, aún más libre que el viento, un día seré libre con los brazos abiertos. Entonces, como repite esta parte, un día seré libre, eso es una anáfora. ¿Ya? Voy a ser libre cuando no haya cuarentena. Algún día seremos libres. No sé Yo cuándo, con sí. esa Estaba largo esta antena. cosa. Ojalá que termine luego su cuarentena acá en Molina. Yo también voy a estar encerrada porque yo venía solamente a trabajar desde Talca y ahora ya no voy a poder venir. Yo voy a Talca este fin de semana. ¿Ah, sí? ¿A qué vais? A visitar a un pariente. Qué bueno. Igual cuidado ahí viajando porque yo creo que va a viajar harta gente. Así Sí, que viajen temprano si pueden. eso vamos a hacer. Pero si yo no voy a celebrar el 18. En la casa Yo no puedo yo ni tampoco. salir a la esquina. Después. Oh, Yo sí me tampoco lo voy a pasa. celebrar. Qué Bueno, bacán habría vamos a sido ver. ir a elevar un volantino o algo. Sí. Yo tenía Tomarse un tantas ganas, terremoto. tía. Estaba Los esperando. trompos. A jugar el A jugar trompo el nomás. trompo. Aquí tenemos todos los trompos que le hemos robado durante el tiempo. Vamos a Mm. jugar ahora. Así este pato nunca la devolvió. Sí, nunca nos devolvió los trompos. Porque ustedes pasaban jugando, rompían todo, los tiraban ¿Qué en la estáis sala. instalando? No, tía, si lo Se pegaban partíamos. en las manos. Partíamos. Los partidos estaban todos rotos, sus trompos. Súper feo. Ya. Entonces esa es la Somos anáfora. diabólicos. Una palabra o una frase al principio de varios versos o de varias estrofas. Polishing de ton es repetir una conjunción varias veces dentro del poema. Por ejemplo, aquí se repite la conjunción y, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve como un rayo de luz. Ya es como para darle fluidez al poema. No cambia mucho el significado, pero le da como fluidez. También puede ser las otras conjunciones como o ni, no es ni linda, ni fea, ni simpática, ni graciosa, ni nada. OVNI. Ovni también. OVNI. ¿Ya?
Esas son las morfosintácticas y finalmente las del pensamiento, que tiene que ver con cómo se piensan las cosas o se imaginan los elementos. Tenemos la metáfora, que asocia dos elementos para reemplazar el uno por el otro, atribuyéndole sus características. Entonces, por ejemplo, ella, múltiple rosa inmaculada, ¿ya? Entonces está transformándola a ella en una rosa inmaculada o una lámpara legítima. También si yo digo, por ejemplo, las perlas de tu boca, es una metáfora de que tus dientes son muy blancos, eso quiero decir, ¿ya? Mm. Entonces es como reemplazar una cosa por otra, pero que tengan alguna similitud. Y finalmente la ironía, ¿ustedes saben qué es ser irónico? Sí, Ya. Es como decir o afirmar algo, pero en verdad estoy queriendo decir todo lo contrario, ¿ya? Sí. Ello qué, está haciendo. qué lindo, por Dios. Oh, que son simpáticos ustedes. Oh, gracias. Eso. Gracias. No, eso no Bien es ironía, simpático, eso Bre. es No, verdad, nos eso es vemos. verdad. ¿Ya? Entonces, esos eran los elementos de poesía que me faltaba ver con ustedes. ¿Se entendieron hasta aquí? ¿Se Sí. comprende todo? Sí. Más o menos, Excelente, por lo menos. excelente. Oh, No, maravilloso. excelente, No, excelente. perfecto, perfecto. Perfecto. Están siendo Excelente, irónicos, excelente. ¿eh? Muy bien. No, tía, que sabe que ¿Entendieron la ironía? el Among Us me desarrolla la cabeza, tía. Sí. Ujú. Para matar. Y ese trocito de pelo también. ¿Y ahí hablan por Discord? Sí. No, pues. Sí, no, o sea, nosotros con el Cristal sí. Sí, me gusta hablar mientras tanto. Es chistoso eso, como, no, yo estaba ahí en la parte eléctrica. Por No, nada. no, no. Por Yo nada. lo vi, El ya. Cristal me mintió 3 veces, mi tía. Yo juego con mi Pero- hermana, a veces mi hermana siempre me mata, es muy de gracia. Sí, pues, tía, tenemos que jugar. Ya, sí vamos a Tenemos que jugar. juntarnos a jugar. Ya. Pues, Sí, yo lo voy a le descargar enviamos del el Discord celular. después. Sí, deje su Discord, tía. No tengo Discord ahora, pero se lo... Se puede, se lo voy a puede Sí, entrar descargar. por la página de computador. Sí, y así hacemos un grupo de los Among Us. Ya, lo voy a descargar. Pero les voy a terminar de mostrar aquí la tarea y ahí voy a apagar el video y ahí hablamos. ¿Ya? Bueno, acá en el Corte, libro corte. aparece la materia, lo mismo que hemos estado hablando de la poesía de vanguardia, la antipoesía, la voz de las mujeres. ¿Ya? Y la tarea que les voy a dejar es la evaluación intermedia solamente. ¿Ya? Son solo 2 páginas, hay que leer estos 2 poemas y contestar las preguntas. Nada más. ¿Está ¿Esas bien? dos? Sí, estas 2 páginas es la página 256 y 257. De todas maneras, se las mando en el correo cuando les mande el video de esta grabación de la clase. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Está claro? Eso es todo por hoy, chicos. Así que voy a cortar, voy a dejar de grabar ahora. Espera un Eh. momento.